envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, versículo 20. A continuación, un momento en la palabra del Señor. Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. Y quiero invitarles a buscar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, a contar del versículo 5 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, a contar del versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amén. Acompáñame en una sencilla oración. Amado Padre, muchas gracias porque hemos escuchado tu palabra, Señor, y ya nos sentimos bendecidos. Ahora, Señor, la gracia tuya repose sobre mi vida para poder hablar y sobre mis hermanos para poder oír, y abras tú nuestro entendimiento y seamos todos bendecidos y enriquecidos a través de la lectura y exhortación de tu palabra. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor que nos permite estar en esta hora juntos, mi hermano. Es una bendición poder hablar de la palabra del Señor, tener la libertad para poder hacerlo. El Señor, cuando nos llamó, Él abrió nuestro entendimiento, Él puso allí una mente que puede entender las cosas de Dios y un corazón que pueda sentir las cosas de Dios también. Porque dice el Señor que Él iba a sacar nuestro corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne. Somos nuevas criaturas en el Señor y esto es digno de dar glorias al Señor. Yo no sé si usted se siente contento, tal como me siento yo creo que sí. Gracias al Señor tenemos paz en nuestros hogares, Él está en medio de nuestra conversación, de nuestro diario vivir, y esto nos ha hecho bien, nos ha hecho muy bien. Y tenemos aquí un relato que es bastante conocido por todos, ¿cierto? Tenemos a un centurión. Si usted no conoce muy bien lo que es un centurión, es un soldado romano a cargo de un centenar de soldados también. Y este era un varón de autoridad, tal como él mismo lo relata, ¿no es cierto? Si yo le digo a uno ven, ese viene, si le digo a otro va, ese va. Entonces este varón tenía un criado. Y dice que se acercó a Jesús para rogarle, porque dice la palabra del Señor así, pues rogándole, le dijo a Jesús y le contó la historia de su criado, que lo tenía mucho tiempo, él lo amaba mucho, y menciona tres palabras. Su criado estaba atormentado, su criado estaba postrado, su criado estaba paralítico. Cuando usted busca la definición de estas palabras se encuentra con algo que ilustra bastante bien. Y cuando dice que estaba postrado, significa no solamente que estaba en cama, sino que perdió el ánimo y perdió las fuerzas. Todos los hermanos que habrán tenido alguna enfermedad grave, apenas le han dado el diagnóstico, ya viene como un desazón, ya viene como una aflicción, ¿cierto? Y luego cuando ya las personas están viviendo su enfermedad, como un cáncer, por ejemplo, no solamente tiene ese dolor en su cuerpo, en su carne, sino que también en su espíritu.
Y esto es lo que significa que estaba postrado, estaba en cama, estaba sin ánimo, porque seguramente también había perdido la esperanza. Y hay que revisar las características que tiene este centurión, porque dice que fue él mismo a Jesús, y no solamente fue él mismo, sino que además fue rogándole, le contó lo que le pasaba a su siervo, ¿no es cierto? Y él estaba intercediendo en favor de él. Y yo creo que usted como yo en nuestro diario vivir nos habremos encontrado con algún jefe o alguna persona que tiene muchos bienes y que a pesar de lo que tiene o la altura donde está es una persona muy sencilla, muy humilde, que tiene como don natural poder ayudar a otros y pareciera que no fueran personas tan importantes, y algunos de ellos lo son. Y este varón tenía un cargo importante, pero era algo también complicado en la época, porque él era un romano. Ya acercarse un romano, en este caso a Jesús, que era judío, ya no era bien visto por las personas que estaban a su alrededor. Pero esto no le importó al romano. Y también él pudiera, en su calidad de soldado, haber mandado a buscar a Jesús con otros soldados y que se lo hagan llegar a la fuerza quizás hasta donde estaba su criado. Sin embargo, él tuvo la bondad de ir. Él fue, él se acercó a Jesús con mucha humildad, con mucho temor, y seguramente había oído la palabra, seguramente había escuchado sus mensajes. De alguna manera él sabía lo que Jesús representaba y se acercó, y otra vez digo, rogándole a Jesús, intercediendo por su criado. Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Y este varón le dijo, además, en otra demostración de su humildad y por qué no decirlo, de su amor, porque para poder interceder en favor de alguna otra persona, para poder ir y hacer algo por esa otra persona, necesitamos amor, para que esto nos mueva y a nosotros poder poner en acción, ¿cierto?, nuestro amor, nuestra buena voluntad, lo que se necesita para hacer una gestión y ayudar a otro. Entonces Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Y este varón le dijo que no soy digno de que entres en mi casa. Seguramente él como soldado se reconocía como un hombre de guerra, un hombre de espada, un hombre que tenía una autoridad y que tenía que hacerla prevalecer, en este caso sobre el pueblo judío. ¿Qué pensarían los que estaban alrededor? ¿Qué dirían? Que su maestro en este caso ahora era amigo de los romanos, que eran los que también les azotaban y los maltrataban. Seguramente muchos hablaban mal y pensaban mal en este caso de Jesús. Pero Jesús exaltó al romano, al soldado, y llegó y dijo: ¿escucharon a este hombre? Lo que ha dicho, cómo se ha expresado. Porque el centurión dijo: yo soy un hombre bajo autoridad también. Si le digo a uno viene, se viene, ¿cierto? Si le digo a otro que vaya, él va. Basta que tú digas la palabra y será hecho. Y eso maravilló al Señor, la fe que tenía este varón. Y lo puso como ejemplo, incluso poniéndolo alrededor del pueblo de Israel. En todo Israel no he hallado tanta fe como la que tiene este varón. Y le dijo: vete, porque tu siervo es sano ahora, en este momento. Y la palabra del Señor agrega ahí en el versículo 13, ¿cierto?, de que el siervo fue sano en aquel momento, se sintió bien en aquel momento. Cuando el Señor determina una cosa, no es mañana ni pasado mañana, sino que es en el momento que el Señor determina, y así es. Este es el relato, ¿cierto?, que usted bien conoce. Yo lo recuerdo para si alguna persona está escuchando en esta hora o alguien no lo entiende, no lo tiene muy claro, se lo recuerdo. Y es una historia muy hermosa, ¿no es cierto?, de una persona que teniendo una autoridad, pero nótese que es una autoridad humana. Él puede mandar a hacer cosas humanas, le dice a otro que vaya, ¿no es cierto?, y que le traigan alguna cosa, pero la autoridad de Jesús es distinta, y se hizo notar en ese mismo momento. Le dijo: vete, tu fe ha salvado a tu criado. Y se fue sano en ese mismo momento. Así fue como se sanó este criado, este siervo. Entonces, querido hermano, nosotros
2000 y tantos años después de que este relato ocurrió, ¿cierto? Este hecho ocurrió, nosotros somos llamados de una misma manera también a actuar delante de las demás personas. En primer lugar, con respeto, con amor. Vemos con tristeza a veces personas que se hacen llamar incluso siervos de Dios en televisión, ¿cierto? Actuando de una manera tan terrible que lo único que hacen es perjudicar el Evangelio, utilizando la palabra de mala manera. No ese es el Evangelio. El Evangelio es predicar a Cristo, al Cristo que murió en la cruz, al Cristo que fue puesto en la tumba y al Cristo que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra de Dios. Esa es nuestra predicación. Y tenemos que hablarle a otros, ¿no es cierto?, para darles también la misma esperanza que nosotros tuvimos cuando conocimos al Señor. La palabra del Señor dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. En otro pasaje dice, entonces, ¿cómo irán si nadie les predica? Nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio. La primera y mejor manera de predicarla es con nuestro propio testimonio. No solamente siendo evangélicos, que vamos el domingo, nos ponemos un traje, una corbata, ¿no es cierto?, una Biblia en la mano, y el día lunes nos salimos del personaje y somos personas completamente distintas, actuando de una manera completamente diferente. Eso no es correcto. Pero todo lo podemos corregir, porque el Señor nos da esta oportunidad de ser mejores. ¿Qué mejor oportunidad para hablar de Jesús que en este tiempo de Navidad? Hay mucha gente que está como este paralítico, como este siervo, que está postrado, que no tiene en este caso el ánimo ni las fuerzas para vivir. Aquel que está pasando por un cáncer, aquel que está pasando por las quimioterapias, aquel que está sufriendo el rigor en su cuerpo, que se mira al espejo y a lo mejor está perdiendo su pelo. Entonces, ¿cómo se sentirán aquellas personas? Solo los que lo han vivido pueden experimentar el desánimo que esto les provoca, las pocas ganas de vivir, las ganas mejor de irse con el Señor que de quedarse. Por eso, pero Jesús vino a traernos esperanza. Y eso es lo que pasó con este paralítico. Pasó de estar postrado a en un momento estar sano y a caminar y a tener nuevamente las ganas de vivir. Seguramente fue el centurión y le dijo, sabes, este Jesús dijo que tú te ibas a sanar, pero no pensé que iba a ser de esta manera. Seguramente se abrazaron, seguramente se amaron por lo que este varón había hecho por él. ¿Cuánta gente no hay paralítica en este tiempo? Paralítica espiritual. No solamente la gente que está en el mundo y no conoce al Señor, sino hermanos nuestros que estaban en la iglesia y que por algún motivo fallaron, fracasaron y hoy día se encuentran lejos de la iglesia, lejos de las cosas del Señor. Personalmente, por mi trabajo y por alguna otra circunstancia, me ha tocado visitar hogares y encontrar una guitarra colgada por tiempo, un bolsito con una Biblia, un himnario colgada allí por mucho tiempo. Y las personas contando historias de que nosotros servíamos al Señor, nosotros predicábamos a la calle, y esto pasó y volvimos atrás, y están allí paralíticos. No pueden arrodillarse, no pueden orar, no pueden conectarse con el Señor. Por eso, amado, nosotros no somos jueces y mal podríamos maltratar a estas personas, sino más bien somos llamados a reconciliarlos, así como Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio un ministerio de reconciliación. De la misma manera nosotros podemos traer a otros a su sanidad espiritual. Estar postrado, estar paralítico, significa no tener fuerza, no tener ánimo, ni espiritualmente ni carnalmente. Y así hay muchísima gente en este tiempo. Y además agregaba ahí la palabra al Señor que el varón dentro de su enfermedad estaba atormentado. Y atormentado significa estar afligido, estar angustiado. Es ese remordimiento de a lo mejor pensar que hice mal. Y a lo mejor no hizo nada mal, a lo mejor está pasando por un proceso. Así como Job, siendo varón justo, pasó por grandes tribulaciones que usted bien conoce, mas el Señor tenía un propósito con él, para que nosotros hoy día leamos y podamos entender que el Señor coloca a algunos para enseñanza, coloca a otros para que sean puestos a prueba su fe, ¿no es cierto? Para que también provoque un crecimiento para él, para su familia, quién sabe, para la iglesia. Nosotros no lo sabemos, no lo entendemos, pero Dios es perfecto, Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Por eso, mi hermano, si su condición es de hoy día estar postrado, o está paralítico, o a lo mejor está atormentado,
Y el enemigo de nuestras almas se encarga de hacer lo que él hace. Él es mentiroso y padre de toda mentira. Decirle que Dios no te ama, tú ya no tienes esperanza y que a lo mejor la única solución es quitarte la vida, no es eso. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y Él te da y le da a usted una nueva oportunidad. Hoy es el momento oportuno, no mañana, no diga mañana o a fin de año o cuando pase este tiempo de vacaciones que entonces ahí voy a comenzar a ir a la iglesia. No, ¿sabe? Usted no es el dueño del tiempo, porque ni siquiera el minuto de más tarde es nuestro, sino que le corresponde todo esto al Señor. Pero Dios es amor. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera, o sea, tal fue la forma en que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una esperanza para usted, una esperanza de vida. La mano de Dios ya se extendió hacia nosotros. La mano de Dios se llama Jesús. Ahora usted tiene que tener esta fuerza, ¿no es cierto? Y salir de ese desánimo que provoca la enfermedad, la prueba, la circunstancia que usted esté pasando. Y salir de ese desánimo y ver cómo extender su mano y agarrarse de la mano del Señor. No es con sus fuerzas, es con las fuerzas que el Señor coloca en usted. Él puede hacer de usted una nueva criatura, una nueva persona y bendecirle de una manera que usted no se imagina. No económicamente, eso el Señor lo llama añadiduras, porque la bendición primera es Cristo en el corazón. Dios está dispuesto a perdonarle. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y un poco más adelante agrega, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Usted, mamá, no deje orar por su hijo, no deje de orar por su hijo, siga orando por él, por ella, siga clamando al Señor, siga clamando por su esposo. Usted, hermano, siga clamando por su esposa, siga buscando el acercamiento con el Señor. Usted primero, usted, mi hermana, primero, y luego los que están a su alrededor van a ser bendecidos. Y haga una declaración de fe, como hizo un varón en la antigüedad: yo y mi casa serviremos al Señor. Dios está dispuesto a bendecirle y su bendición hoy día es que nosotros aceptemos a Cristo como Señor y Salvador. Y por nuestra fe en Jesucristo somos contados como justos y nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Viene el día en que el Señor viene por su iglesia, viene por su pueblo, y si no viniera y viniera por usted o por mí antes, estemos preparados. Y estar preparados significa tener a Cristo dentro de nuestro corazón. Esa es la verdadera bendición. ¿Quiere hacer un regalo maravilloso en esta Navidad? No se vaya a endeudar en las tiendas. Regale a Cristo. Y si regala a Cristo, va a regalar esperanza, va a regalar amor, va a regalar un futuro mejor para familias o sus vecinos o sus amigos que hoy día no lo tienen. Por eso, amado, Dios le bendiga, sea usted bendecido y llénese del Señor para que de esa abundancia que el Señor ponga en su corazón pueda mañana también hablar su boca y bendecir a otros. Vamos a orar. Señor, gracias por este trozo de tu palabra y por esta exhortación inspirada por tu Espíritu Santo. De ti hemos hablado y no de nosotros. No nos comparamos jamás contigo porque tú eres perfecto, Señor. Hay mucha necesidad en este tiempo, Señor. Quizás no son parálisis, Señor, solamente de los huesos, sino que es esa parálisis del corazón, ese desánimo, Señor, eso que atormenta a las personas que están enfermas. Pero tú viniste a darnos esperanza, tú viniste a darnos luz, y el que está en luz no andará en tinieblas, dice tu palabra. Bendecimos, Señor, a los que están pasándolo mal en este momento. Y si alguno está escuchando, tú conoces su necesidad y también conoces su condición, Señor. Y no hay ninguno que llame a tu puerta que tú lo deseches, porque todo aquel que pide recibe, aquel que llama se le abrirá, y al que busca también, Señor. Todos recibiremos lo que necesitamos, porque tú suples toda nuestra necesidad. Los bendecimos y bendecimos también nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra nación, Señor. En estos tiempos de dificultad, Señor amado, seas tú, Señor, voz de Dios y no de hombre, para que prosperemos, así, Señor, como tú deseas también nuestra prosperidad en nuestros corazones primero, y luego la añadidura que tú quieras colocar al alcance de nuestra mano. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Dios le bendiga mucho.